Bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos por haberme invitado, por recibirme, bueno, porque podamos conversar, tratar estos temas. Este, y aunque no seamos muchos, creo que es una oportunidad linda para ir en profundidad en puntos que tal vez tengamos dudas en común. Vamos a ir un poco libres respecto a ese asunto de intervenir, así que por favor, siéntanse en la mayor libertad de intervenir. Em, a modo de introducción, la razón por la que nos encontramos aquí, y no me refiero a nosotros y nosotras en este estudio en específico, sino como movimiento, haciendo un repaso de los estudios de la ley dominical, como es bien conocido, la ley dominical como hito lo hemos colocado formalmente y unánimemente por el movimiento el 18 de julio del 2024. Eh, no ha sido de forma inmediata la llegada a tanto la unanimidad en concordar con la fecha y con el tema en discusión de la ley dominical, sino también hubo un tiempo de desarrollo, ¿no? En ir descubriendo y buscando más razones con las cuales fundamentar una posición firme. Eh, y eso, bueno, creo que de manera muy categórica ocurrió el campestre internacional pasado, en octubre. Em, entonces, creo que es tiempo y creo que se ha decidido así, ¿no? Por parte del liderazgo dar un paso atrás, ir un poco más despacio y tratar de recordar todas las personas, ¿no? que participamos del movimiento, como miembros y miembros del movimiento, a decir, bueno, qué puntos ya se entendieron, qué puntos no están tan claros, qué nos falta consolidar y, y así estar todos en la misma página, en el mismo contexto, que creo que es fundamental y súper importante. Dicho eso, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta que ya la tengan desde hace tiempo en la punta de la lengua, que la quieran colocar ahora y tal vez nos dé un puntapié para buscar por dónde comenzar? Si no, yo tal vez comience por otro punto que capaz no esperaban y ahí vamos desarrollando más ideas y vamos resolviendo más dudas. Yo sí tengo una pregunta sobre el 272 y el 273. Yo nunca entendí realmente cuál era el problema con eso, porque pues Aaron siempre puso ese tema en discusión, pero yo nunca entendí ni la lógica ni tampoco nada, o sea, sobre eso. ¿Por qué afecta tanto 272 y 273? No, no entiendo. Ok, es muy buena pregunta y creo que nos puede dar algo para comenzar. La voy a guardar aquí en mi memoria y la vamos a tocar. ¿Alguien tiene otra pregunta? Y así capaz que tenemos varias y de ahí construimos. Perfecto. Em, bueno, antes de poder tocar el asunto del 273, 272, me gustaría dar unos pocos pasos hacia atrás y recordarnos qué es el hito de la ley dominical. Y si no es de recordarnos, es por lo menos poder formular, ¿no? Colocar en palabras qué es lo que nosotros esperamos que acontezca proféticamente en el hito de la ley dominical. ¿Y por qué es tan importante el hito de la ley dominical? Si me permiten hacerles preguntas y se toma la libertad de participar, me gustaría que me dijeran qué entienden hoy. No quiero que me respondan 18 de julio o la Convención Republicana, ¿no? Me gustaría más que me respondan
si estuviesen conversando, ¿no? Con un adventista que estudia, una persona que conoce, pero no está en el movimiento. Si le piden que les defina, ¿no? Que les definamos qué es el hito de la ley dominical, ¿por dónde comenzarían? ¿Qué dirían? Bueno, quizás yo empezaría por hablar que es importante que nosotros estudiemos los eventos que están pasando en este mundo y de esa manera el orden político y yo lo reduciría también como al tema de las elecciones. Ok, excelente, excelente punto. Creo que hiciste un énfasis importante en la necesidad de entender el mundo tal cual funciona hoy. Entiendo que lo haces referencia porque la persona adventista común tiene todavía una visión muy del siglo XIX, ¿no? De la ley dominical, porque se basan es en escritos de aquella época, ¿no? Aunque si vamos al ejemplo concreto, creo que sería muy difícil para un adventista poder entender hoy todo el Ok. avance que nosotros como movimientos, la comprensión que podemos tener nosotros. No imposible, pero sí, sería un trabajo arduo, creo. Y tal vez parte del trabajo, y ya le doy la palabra a César que justo levantó la mano, capaz parte del trabajo es que al intentar formular qué es la ley dominical, imaginándonos que tenemos que conversarlo con una persona adventista convencional, eh, capaz podamos encontrar de que hay formas más simples de explicarlo. Es una sugerencia, tal vez lo vamos a poner en práctica ahora. César, Pues por lo menos yo, si me tocase decirle a alguien dentro de la iglesia, como que entiendo hoy en día por ley dominical lo que es la ley dominical, por lo menos yo, una cosa que me sirvió mucho fue comparar primeros escritos y ver este, la estructura de primeros escritos y compararla con la del conflicto de los siglos y decirle, mira, la ley dominical es algo dinámico. Mira que en primeros escritos, 1850, ya dice que es el pecado de Babilonia, esa ley dominical 1850. Y acá te dice que es otra dinámica, que es más bien religiosa. Entonces, ujú, o que cambia, no es algo estático. Eso es lo que yo le diría. Y otra cosa que usaría también sería el quiasma de los pecados, ¿no? El sexismo, racismo no, sexismo, religión y, ¿cómo era? racismo, Y racismo, eso. Y entonces cómo Dios va restaurando, pero en el orden inverso. Racismo, religión y sexismo. excelente, Eso. excelente. Entonces, Pres- ya le, pre- perdón. sí, precisamente lo que está diciendo César lo hice yo con una amiga de la iglesia que es adventista, que me ayuda acá en las labores del hogar y le compartí la línea de restauración, los tres pecados. Claro, Pero, pero veo que siguen, al principio estaba muy emocionada y no, yo quiero que me sigas explicando, pero luego, como el esposo ejerce como mucha influencia sobre ella, y luego ya no tiene ese interés así. claro. Bueno, es complicado y es de esperarse que haya esas reacciones. Catherine había levantado la mano. Cuéntanos. Sí, hola. Pues yo pienso que cuando alguien nuevo que quizás no ha estado quizás con los términos de la ley dominical, yo le Ujú, diría cómo es un crecimiento, una escalada de, de la violación de derechos humanos, de la violación de políticas públicas con equidad, porque ahí va bueno, va desde el sexismo, racismo. Entonces es como, como yo le explicaría, la ley dominical es como el aumento, no le diría como aumento de conocimiento, sino le diría es un aumento de una sobreescalada de la violación de varios derechos humanos entre dos bandos y le daría como la explicación
como las dos fuentes y Sí, la toma de decisiones en esas dos fuentes. Entonces es, bueno, que va muy coordinado de qué parte estás. Entonces iría más como por el lado de Jess, que es, bueno, que va es transversal a las elecciones, es transversal a las políticas que se están dando, es transversal a las guerras que estamos viendo. Entonces es también de qué lado estamos en ese panorama a una persona nueva que no sabe nada. Entonces es como entendemos y de qué parte estamos tomando la decisión de estar. claro. Creo que por un segundito a mí se me cortó, no sé si fue solo a mí o todo el mundo escuchó a Catherine de inicio a fin. Sí, la escuchamos. Yo la escuché bien. Yo también la Bien. escuché. Yo perdí una partecita donde habías hablado de la escalada, ¿no? De la violación de derechos y políticas públicas equivocadas. Y lo siguiente que escuché fue cuando hablaste de elecciones. En el medio habías colocado que, es como para no perderme porque creo que mi Sí, conexión se fue. o sea, yo lo que haría es como o sea, tanto explicar como los eventos externos, pero lo mostraría como en la mayor violación de derechos humanos. Pero también lo último que dije va relacionado con la mentalidad que nosotros estamos teniendo y asimismo la toma de decisiones que estamos teniendo políticamente. Entonces, le diría, es un evento, es algo que se ve externo, pero también es como el carácter que estamos tomando en esos aspectos. Entonces, denota como esa separación entre esos dos bandos. Más o menos es lo que dije, así como para regresar. Menos mal que que lo repetiste porque tocaste otro tema súper esencial cuando usaste la palabra separación. Entonces, espero que puedas recordar todos los detalles y lo vamos a tratar de colocar aquí. Un comentario que tengo acerca de la intervención de cada uno de ustedes. No sé si Trina también quería decir algo, porque si ella habla, ya hablamos, ya hemos hablado casi todas las personas, sin presionarte. No, yo nada más los escucho. Dale, perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla y antes de compartir pantalla, miren lo que me llamó la atención. Primero, que claramente como movimiento, wow. O sea, yo dudo que podamos ir a algún lugar allá afuera, ¿no? Bien sea en el adventismo, en las diferentes separaciones y divisiones que hay en el adventismo también, en las diferentes disidencias, donde en una discusión de la ley dominical se digan las cosas que fueron dichas aquí por ustedes. Es como que si yo soy una persona de afuera y estoy escuchando a estos adventistas discutir, y escucho a Yesenia, a Liliana, a César, a Catherine hablando de lo que hablaron, me quedo como que, wow, o sea, esta gente tiene toda una doctrina bastante elaborada sobre la ley dominical. Eh, y muy aparte de lo elaborada que es, que parece muy central para sus creencias, me parece que es muy relevante para el día de hoy. Eso sería como que una de las cosas que me llamó la atención. Y creo que es una buena señal. Y podemos darle gracias a Dios por eso. Avíseme si en algún momento me corto, me dejan de escuchar, porque me pasó hace ratico. Luego, otra cosa que también me llamó la atención es este aspecto de, en sus definiciones y en la forma en que estaban formulando la ley dominical, me identifico muchísimo, porque es exactamente como yo creo que la definiríamos después de todo lo que vivimos a partir del año 2018, ¿cierto? Tuvimos un periodo de transición en términos proféticos y políticos, o mejor dicho, lo profético terminó impactando nuestra visión política y por lo tanto nuestra visión personal de la vida. Este, hay muchas ramificaciones ahí. Me remete mucho esa época a la manera en que, por ejemplo, César tocaba el asunto de primeros escritos, que eran como esas herramientas iniciales que, por ejemplo, el Ancianates usó mucho para ayudarnos en ese proceso de comprensión del reino de Dios, del tema y la controversia actual, etcétera. Luego, el aspecto político que tocó Catherine demuestra que es una
no solo personalmente tú, Catherine, sino si tú eres representante del movimiento, demuestra que esa parte teórica, profética que impactó a este grupo después hizo su trabajo de casa, la tarea de, bueno, ya que me impactó esto y esto, yo me tengo que entonces dedicar a entender cómo funciona el mundo, qué impacto tienen las políticas públicas. O sea, veo mucho de cómo definiríamos la ley dominical a partir de la luz que recibimos por la ancianatez. Ahora lo que me gustaría, y no solo ancianatez, sino estudios subsiguientes. eh, lo que me gustaría sugerir es que los eventos vividos en el movimiento en los últimos 2 años añadirían a esa comprensión existente una serie de formas en las que podríamos explicar la ley dominical que probablemente no las habíamos visto así antes, pero que totalmente tienen total sentido y que capaz hacen de nuestra explicación en un término más bíblico, profético, ¿no? Daniel, Apocalipsis, hablando con un adventista, tal vez la convierte en algo más simple y yo creo que eso es parte del crecimiento, que en el que estamos comprendiendo un tema y luego este tema empieza, ¿no? a, a ser cada vez mejor comprendido y cuanto mejor comprendido es, mayor capacidad tenemos de simplemente separar lo que es ruido, colocar lo que es simple, y tener no, una formulación más clara de qué es la ley dominical. Voy a compartir pantalla, voy a tocar una distinción que me parece muy importante y que a veces la olvidamos, que es, mejor dicho, antes de decir qué es, le pregunto a Catherine, que fue la que tocó el aspecto de la separación de dos clases, aunque creo que no, no sé si lo dijiste así, y hablaste mucho de los eventos políticos externos. ¿Me esconder esto? Todo eso que mencionaste, y que también lo tocó César porque él habló de los pecados de Babilonia, y, y creo que Yesenia también. Catherine, ¿eso que mencionaste es el hito de la ley dominical? ¿O es las cosas que ocurrirán cuando hemos entrado en el periodo de la ley dominical? Para mí tocan los dos aspectos, porque la separación va siendo como un proceso. Ya finalmente se ve, al final es que se ve, se separa el trigo de la cizaña, pero para mí es un proceso, no que ya desencadena en ese punto. Perfecto. Entonces, ya, eso. Excelente, excelente. ¿Alguien tiene algo que decir respecto a eso? Si yo lo visualizo así, por ejemplo, supongamos que tenemos esta línea, una línea simple. Esto de acá adentro es lo que nosotros llamamos el periodo de la ley dominical. Todo esto que ocurre en este periodo es la ley dominical. Pero como bien conocemos de nuestra comprensión del tiempo del fin, la ley dominical es un punto, ley dominical aquí, y es un periodo. Y eso es bastante, puede parecer que no es de gran importancia, pero termina siendo. Si han visto este modelo, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, 1798, tiempo del fin, es todo el periodo desde 1798 hasta la venida de Cristo, pero tiempo del fin es el momento también en que comenzó ese periodo. Entonces algo semejante ocurre con la ley dominical. Y lo que ocurre es que nosotros tenemos unas ciertas ideas respecto a qué esperamos ver durante el periodo de la ley dominical. Eh, creo que cada persona trató alguno de esos puntos. Catherine tocó varios, entonces ella puso punto uno, punto dos, cosas que van a ocurrir en el periodo de la ley dominical. Lo que puede o tiende a ocurrir es que luego esperamos que esta lista de acá no solo defina el periodo, sino que también nos diga de qué se trata este evento. Y ahí yo mismo
en mi experiencia personal que viví respecto a la ley dominical, eh, terminé tropezando. Yo estaba buscando un evento que no solo tuviese implicaciones políticas respecto a la nación de Estados Unidos, sino que al mismo tiempo dentro del evento ocurriera una violación de los derechos que yo sé que dentro del periodo van a ser violados. Por eso para mí Kamala Harris era importante en el hito de la ley dominical y el 20 de enero, etcétera, etcétera. Que no quiero entrar, por lo menos por ahora en eso. No sé si entendieron la distinción y lo que estoy tratando, la controversia que tenemos aquí. Tenemos un contenido, eventos, expectativas que tenemos respecto al periodo de la ley dominical, pero Catherine ya dijo que no es realmente en la ley dominical. Ellos venían aconteciendo antes también. ¿O me equivoco? Bueno, sí, según lo que nos han enseñado la anciana Tess, desde el 2001 ha habido una guerra civil, hay una separación, hay dos fuentes de información, de hecho las dos fuentes de información están desde el tiempo del fin, entonces, y de hecho en toda la historia de la humanidad siempre han habido dos bandos, entonces, Perfecto. Entonces, lo que nos confronta es que la escalada y el deterioro, por ejemplo, si lo queremos ver en términos de deterioro de derechos humanos, no comenzó el 18 de julio del 2024. La pregunta es, ¿será que algo, no? ¿Hay algún punto de inflexión importante en el 18 de julio que nos indica un deterioro mayor? ¿Qué podemos usar como punto de referencia, ¿no? Y como nuestra mente, cuando yo digo nuestra mente, yo quiero que hablemos nuestra mente 2019, que era mi mente 2019 en cuanto yo estudiaba este tema. Y que me gustaría sugerir que en parte de las respuestas que me dieron es la mente 2019 también. La mente 2019 ve eventos y cosas que se relacionan a la ley dominical y por lo tanto, inevitablemente, esas expectativas son colocadas también en el hito. El hito también va a tener que poseer esos componentes, ¿no? Pero me gustaría entonces sugerir que nuestra mente, nuestra, digo, movimiento, no de 2019 sino de 2021 y mejor todavía, la de 2024 podría entonces formular la ley dominical de la siguiente manera. Esto es solo un ejemplo, no creo que sea la única forma o la mejor, ¿no? Primero, respecto a las dos clases y a la separación que Catherine tocó. Como movimiento, nosotros hemos extraído de la Biblia un modelo respecto al proceso mediante el cual se madura el fruto para la cosecha final. Cuando Jesús dio la parábola del trigo y la cizaña, antes de él comenzar la parábola, y casi creo que todas las parábolas, Jesús dice una frase muy específica. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando va a comenzar una parábola? Hace una pregunta. Hace una pregunta a manera de introducción y luego empieza a hablar de la parábola. ¿Alguien la recuerda? Aquí compararles el reino de los cielos. ¿A qué compararemos el reino de los cielos? Y por reino se refiere ¿a qué? ¿Cuál reino? El reino, pues su reino. Si yo hago esto, ayuda. Déjame usar este color. No soy un artista, así que, ¿qué estamos viendo aquí?
Sí, Daniel 2. sí, exacto. Daniel 2, ¿verdad? ¿Y cuál de los dos es el reino de los cielos? El de la izquierda. Y a la derecha tenemos al gobierno de Satanás o al reino. Y ustedes saben que esto está bien y que no es una invención nuestra, porque cuando la parábola comienza, que nosotros a esto lo llamamos el periodo del arado y que, ups, y que luego decimos aquí lluvia temprana y que luego decimos lluvia tardía y que luego comienza la cosecha, ¿qué nosotros entendemos que acontece en este periodo? Madura el fruto. Es el periodo donde crece el fruto, ¿verdad? Bueno, crece y madura, ¿no? Exacto. De inicio a fin, desde que semilla hasta el momento en que está listo para ser cosechado, justo antes de la cosecha. ¿Cierto? Este modelo totalmente bíblico, esto es lo hermoso, ¿no? De saber que nosotros estamos basándonos en un modelo no forzado, no inventado, sino que el movimiento lo extrae de la iglesia de Dios extrae esta parábola de la misma palabra. Entonces, ¿qué otra cosa, bueno, es una revisión de ese estudio, qué otra cosa nosotros sabemos que ocurre aquí? ¿Y por qué pregunto? Sé que saben la respuesta. Porque esos dos periodos del medio son lo mismo, son lluvia. Hay veces que uno dice que en una llueve más, la otra llueve menos. No es realmente así. Hay una lluvia temprana, hay una lluvia tardía. Los dos periodos son periodos donde llueve, pero no llueve el periodo entero. No, no significa eso literalmente. Es el periodo donde crece el grano. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué el punto del medio? ¿Qué ocurre en el punto del medio? No sé qué quieres. No, no entiendo la pregunta. ¿Cómo El así punto que? del medio me refiero a ese hito del Como centro. o sea, es un punto de inflexión. Y, y No se está escuchando. No se entendió lo que dijiste, Liliana. Si no estoy mal, dijo punto de inflexión. Hay un punto de No. inflexión aquí. Si no, no estuviera. Porque, o sea, cuando estamos hablando del arado, el arado tiene un inicio, el arado tiene un fin. Luego está el periodo de lluvia, que la han dividido en dos, y luego está la cosecha. Mi pregunta es, ¿qué punto divide en dos la lluvia temprana y tardía? ¿Por qué hay un punto en el medio? ¿Y cuál es en la parábola? Es el momento donde el fruto aparece, pero no está maduro. ¿Recuerdan esa parte? El punto del medio es el punto donde el fruto es visible. Perdón, Yesenia, creo que ibas a decir algo. No, solo iba a afirmar lo que estás diciendo. Entonces, hay un momento en la parábola que no vamos a leer, donde creo que dicen los siervos se dan cuenta, eh, ¿no? Que hay dos tipos de fruto, pero hay que dejar que termine de crecer. Y ese momento, el terminar de crecer, solo lo puede hacer la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que termina de cosechar el grano. Pero nosotros hemos llamado a este punto de acá, el punto del medio, es el punto donde es visible. Voy a poner unos ojos así. En este momento se puede ver que una cosa es una y la otra es otra, que uno es trigo y que el otro es cizaña, pero no se terminó de madurar.
Y eso nosotros lo hemos dicho en términos muy, creo que a veces lo hemos dicho en términos muy personales, como de mi vida, tu vida, pero en realidad esto es el reino de Satanás y el reino de Dios, del trigo y de la cizaña. La ley dominical es un punto de inflexión en el desarrollo de estos dos reinos, donde ambos reinos han entrado en su última fase antes de ser cosechados, porque ambos tienen que pasar por un proceso de crecimiento, un proceso donde se muestren en su verdadera gloria, y eso va a ocurrir en el periodo de la ley dominical. A esto nosotros le dijimos ley dominical, a este punto de acá. ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, Pedro. Entonces, la ley dominical es el momento mediante el cual, es el momento donde hay una transición entre el desarrollo de los reinos antes y después, donde ellos van a entrar en su fase final de crecimiento. Ahora, eso hablando de la cosecha. Lo que a mí realmente me interesa tocar es lo siguiente. Cuando estábamos hablando de cómo definiríamos la ley dominical y de qué manera trataríamos el tema, hablamos del contenido de las cosas que esperamos acontezcan durante la ley dominical, pero no hemos hablado de y qué marca el momento de entrada a ese periodo tan particular. Yo creo que lo marca es lo que Mm, aparece en Apocalipsis 13, que es un cambio en el carácter del reino. excelente. Tocaste un buen punto. Sí me escuchan, ¿verdad? Que medio se cortó aquí. ¿Se escucha? Sí, sí, se oye. Bien. Tú dijiste un cambio en el carácter. ¿Ok? Muy bien. Me gustó esa. ¿Qué más? Creo que también tiene que ver con la llegada de un mensaje, pues porque, o sea, si no estoy mal, si, en la ley dominical desciende un cuarto ángel, ¿no? Entre comillas, que es el que le da poder al tercero. Entonces yo creo que es un mensaje que también llega en ese punto y es un mensaje global. Y otra cosa, ese mensaje creo yo hoy que no es que es dado por el movimiento, no, sino que simplemente es un mensaje. Y Satanás, intentando también imitar, ¿no? Eso, también tiene como una falsificación de ese mensaje y lo hace de forma global también. Entonces es como un acontecimiento tan grande que resuena en todo el mundo. Ok. Gracias por esa parte que tocaste ahí. Voy a tratar de hablar de la transición. Vamos a apoyarnos con dos capítulos, especialmente el 17, pero también el 13 de Apocalipsis, que nos ayudan a entender esto. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Apocalipsis 13, sabemos que Apocalipsis 13, a partir del versículo 11, se empieza a hablar de la segunda bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. A partir del versículo pueden surgir dos maneras de interpretarlo. Una, bueno, les doy oportunidad a ustedes, ¿cuáles serían, cómo interpretarían que es como cordero, pero habla como dragón? Pues yo me acuerdo que la anciana Tej enseñaba que el hablar de las naciones es los actos jurídicos y legislativos de la nación. Una cita de Elena White, bien, pero no podemos usar citas de Elena White. ¿Qué hacemos ahora?
Yesenia, que vi que Repite. habías puesto el micrófono. ¿Puedes repetir la pregunta? Cuando Apocalipsis dice que esta bestia es como cordero, pero habla como dragón, ¿qué es lo que deberíamos entender sobre esa bestia a partir de eso? Que hay una etapa en la que se muestra favorable, tal vez, y luego realmente se desenmascara mostrándose como dragón. ¿Ok? Me gustó. Me quedo con dos palabras que usaste. Una dijiste, hay una fase, creo que dijiste fase o periodo, y en la otra dijiste desenmascara. O sea, que siempre fue dragón, ¿no? Eh, Así es. Veo como una contradicción, ¿no? O sea, es como una contradicción interna. ahí está la otra. Esta es la otra manera de ver Apocalipsis 13, que es, no, simplemente es la lucha interna de esta nación. Siempre tiene un lado bueno y siempre tiene un lado malo. También en el último estudio que hizo la anciana Kerry, en el campal pasado, estaba comparando Roma con Estados Unidos. Y al principio Roma era diplomática, era buena, este, era, o sea, tenía aspecto de poder, o sea, Claro. ayudar a las naciones. Bien, gracias. Eh, en el fin del mundo, Estados Unidos será o es un cordero o un dragón en la etapa final del mundo. Un dragón. ¿No? O sea que nosotros sabemos que hay una fase en la que esta nación es solo dragón, nada de cordero, ¿sí o no? Esto sí estamos imaginándonos que a veces que es como una lucha de identidades donde a veces está bien y a veces está mal. A veces hace cosas buenas, a veces hace cosas malas. Si nosotros entretenemos esa idea, nosotros sabemos que en realidad lo que caracteriza, parte de lo que caracteriza el fin del mundo, es que esta bestia es dragón y dragón puro. Así que sabemos que hay una fase de dragón. Y esta yo lo voy a poner de este lado, del lado derecho. Y con reglas simples de parábola, que es el trabajo de simplificar los problemas. Hablar de detalles es otra cosa. Simplificando el tema profético, si sabes que es dragón en una fase, en la otra era qué, en la anterior, Em, Cordero, cordero. estás obligada a creer que es cordero. Tiene que ser, porque si es dragón, aquí a la derecha, era cordero antes. Esto no es nada nuevo para estudiantes de nosotros, ¿no? Estudiantes de Tess Lambert. ¿Quién es este cordero? ¿Qué nombre le dio la anciana Tess al cordero en términos de barcos o navíos? ah, el barco bueno, el barco de Alejandría, El de Alejandría. ¿Y significaba? el que lleva el trigo. Ah, protector del pueblo. El protector del pueblo. ¿Y de dónde salió ese barco? De 1798. ¿Y dónde naufraga? En la ley dominical. Yo voy a poner los años y voy a poner aquí el hito. Estoy trayendo una parábola que no tiene nada que ver con Apocalipsis 13 de por sí, pero porque estudiamos así lo podemos hacer. Hay una fase donde Estados Unidos es el barco, es el navío de Alejandría, pero es también el navío adramitino. Creo que se escribe así, ¿no?
que significa que habita en la muerte. Que la manera en que yo lo entiendo es que él está destinado a morir al final. No creo que Adramitino significa que es una nación que es mala y buena al mismo tiempo. Creo que es esta misma fase de acá atrás. Es la misma, de 1798 a 2024. Entonces, Pedro, sacándonos perdón, eso perdón, perdón, Pedro, pero ahorita que mencionabas, mencionaste el barco Adramiteno, ¿ya? Parte en 1989, o sea, está es dentro de ese verdad, periodo, pero parte en 1989, ¿no? es cierto, sí, el otro tiempo del fin. Pero sabemos que estructuralmente cae aquí, ¿no? Sí, o sea, está en ese periodo de tiempo, sí. Tiempo del fin. Bien, entonces nosotros sabemos que Apocalipsis 13, voy a ponerlo acá en otro color, Apocalipsis 13 nos dice en términos muy simples de que, a partir del verso 11 de que esta bestia, después nos va a hablar de las cosas horribles que va a hacer la bestia, quién va a engañar y cómo va a obligar a todas las personas a adorar a la otra bestia, etcétera. Eso es para después. Nos dice que ella es cordero y que en algún momento se transforma en dragón. Así que hay un punto de transición, hay un momento donde deja de ser una cosa y pasa a ser otra. A ese punto lo hemos llamado ley dominical. En esos términos súper simples, ¿cómo se sienten confortables de verlo así? Sí, Pedro. No entendí esa última parte. O sea, estamos bien con verlo de esa manera, de que es el punto de transición entre Estados Unidos, la nación, a eso me faltó ponerlo. Esto de aquí es Estados Unidos, la nación que hay dentro de ese territorio. Tuvo una fase de cordero, algo le pasó a la nación que cambió y se convierte en dragón. Y el momento en la que deja de ser cordero y pasa a ser dragón, ese punto en la historia nosotros le hemos llamado ley dominical. Eso es lo que dije, César. ¿Cómo lo ves Ah, ahora? sí, ya. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí. Entonces, cuando nosotros estamos explicando, mire, ¿y qué es la ley dominical? Pues nosotros vamos a tener que ir a los reinos de la profecía, ir con tal cual como adventistas, ¿no? La estatua, primer reino, segundo reino, tercero, cuarto. ¿A dónde tenemos que ir para poder darle número al reino de Estados Unidos? Apocalipsis. ¿Y en cuál capítulo? El 13. En el 13 no sabemos qué número es. Ah, bueno, 17. Perfecto. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis 17, pongo acá, Apocalipsis 17, no vamos a encontrar cordero y dragón para entender cuándo ocurre la transición. Ah, por cierto, vean que hasta aquí Apocalipsis 13 mucho detalle no nos da. Nos dice cordero, nos dice dragón. En términos muy simples es que era bueno y ahora es malo. Pero decirnos qué tenemos que buscar para ver cuándo se hizo malo está difícil. Podríamos encontrar mil momentos en las que diríamos, aquí se hizo malo. O no, fue aquí en este otro momento. Fue con Reagan. No, fue con Bush. No, fue con Obama. Cada quien va a decir algo diferente. Entonces, tenemos que ir a un capítulo que nos provea de más componentes eh, para poder descifrar la simbología y encontrar la manera
de decir, bueno, ¿cuándo se hizo este cambio en los Estados Unidos? Y es ahí donde yo quería llegar, ¿no? Que vamos a hacer eso. Más personas vendrán. Vamos a tener, ¿no? Todos vamos a tener el privilegio de tener al resto, de tener a Sarah Terry, Curtis, Arian, etcétera, y van a ir construyendo arriba de esta comprensión de la ley dominical, pero a mí me gustaría llevarles a Apocalipsis 17 y el por qué en Apocalipsis 17 es un buen lugar para descifrar y poder decidir cuándo es el momento de la transición entre Estados Unidos como cordero y Estados Unidos como dragón. Entonces, en Apocalipsis 17 tenemos lo siguiente. Sabemos muy bien que hay un reino uno porque habla de una cabeza uno. No, por tema de tiempo no quiero leer los versículos ahora. Sabemos que hay siete cabezas, por lo tanto, hay siete reinos. Pero algo ocurre muy peculiar a partir del reino 6 y lo vamos a leer, donde nos dice, y la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida de la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco son caídos, uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo y es de los siete y va a la perdición. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una cantidad de símbolos y vamos a tener que trabajar y buscar la manera de encontrar a forma de saber qué es cada cosa. Pero hasta ahora se nos han dado. Yo lo voy a dibujar así de antemano porque sabemos a dónde vamos. El sexto y el séptimo lo voy a poner aquí. Am, primer símbolo que tenemos. Voy a hacer una bestia horrible de siete cabezas. ¿Y quién está arriba de esta bestia? La mujer que está sentada arriba de la bestia. ¿Algo más donde la mujer está sentada? Según lo que leímos. Dice que está sentada sobre las cabezas, ¿no? Y las montañas. Dice que está sentada sobre las cabezas, perdón, sobre las montañas, pero que en realidad las montañas son los reyes y que son 10, perdón, 7. Dijo 7, ¿no? 7. Bueno, así, aquí, en el 9. Aquí hay mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando Apocalipsis 7, nos damos cuenta que hay varios componentes. Tenemos mujer, tenemos, voy a poner cabeza nada más, y tenemos lo que en sí es la bestia como tal. Y nosotros vamos a buscarle una manera de definir esto. Y lo primero que nosotros notamos
es que la mujer monta a la bestia. Y yo les pregunto, vamos a intentar entender cada símbolo en su raíz más fundamental. Así que no me vayan a decir cosas extrañas. Piénsenlo muy bien, con mente feminista. La mujer, que es un símbolo aquí, el símbolo de mujer en sí, la palabra. Una mujer es qué, en su forma más fundamental. ¿Qué es una mujer? La persona, Una persona. Y una bestia, voy a poner la B de bestia, en su forma más fundamental es que, ¿a qué se refiere cuando dice bestia? Animal. loco. Un Ajá. animal. Y si nosotros continuamos esto, ¿qué animal? Ahí sé que hay varios, pero vamos a su forma más fundamental. Las reglas de parábolas nos permiten hacer eso, porque entendemos el mundo, no solo el de hoy, sino el de la época bíblica. ¿Cuál es el animal que es montado por personas? El caballo, El caballo, el caballo. Tenemos el caballo. ¿Y cómo se llama la persona que monta caballos? jinete. Jinete. Ayúdeme aquí. Es con J, ¿verdad? Jinete. Sí, sí, sí. Entonces, el símbolo que tenemos es de una persona que monta un animal. Y aquí tenemos que dejarnos llevar por la parábola. ¿Para qué existe la relación jinete-caballo? ¿Cuál es el propósito? Dominación, tal vez. Sí, el Dominación jinete que lo tiene que lleve dominar al caballo. ¿Perdón? al caballo para que lo lleve a un lugar específico. Veamos de la A mí no siguiente me... manera. ¿Qué es más poderoso? ¿Un jinete o una persona caminando? Un jinete. ¿Quién llega más rápido? ¿Quién conquista reinos? Son los jinetes. O sea, la combinación de la bestia y de la persona, del animal y de la persona, es lo que hace que esta unión sea tan poderosa. Tiene capacidad de hacer muchas cosas. El jinete por sí solo sí, tiene mucho que proveer y el caballo tiene otras cosas que el jinete no tiene. Pero nosotros sabemos que donde el diferencial aquí, ¿quién lo posee? ¿Qué hace un caballo por sí solo? No, Sabemos que hace algo, ¿no? Pero en los términos, la historia que queremos contar, un caballo no hace nada. Un caballo no cumple tareas, no tiene propósitos, no tiene una idea, no sabe a dónde, qué es lo que quiere conseguir, hacia dónde aspira a llegar. Eso es una cualidad únicamente de los seres humanos. O sea, las personas tenemos nuestra forma de ver el mundo. Esa forma de ver el mundo nos lleva a cumplir diferentes propósitos y planificar a dónde queremos ir y qué pasos hay que hacer para llegar allá, etcétera. O sea, lo que provee el jinete es una cosa que el caballo nunca va a tener. Solo que el jinete, que no es jinete porque todavía no es jinete, la persona, la mujer, le es útil el caballo. Va a poder conquistar cosas más grandes si tiene el caballo. Por eso lo necesita. Pero todo el aparato ideológico lo tiene la persona, lo tiene la mujer. Entonces, por eso es que una de las maneras en que nosotros hemos definido qué es la mujer es una entidad. ¿Alguien la puede completar? Mi ideología. Con ideología.
No sé si ustedes han tenido conversaciones con gente por ahí donde la gente te dice, yo soy apolítico, Pero eso no existe, pero no existe, ¿verdad? porque el ser humano es político por naturaleza, Dios es político, cualquier ser vivo es político porque política es diálogo, discusión, debate, compartir, eso es política, ¿Y qué pasa si una persona te dice, yo no tengo ideología? que es una mentirosa. La persona, o es mentirosa, la persona se está engañando, ¿verdad? Porque todas las personas tienen una ideología, o sea, es inevitable. Lo único que no tiene una ideología acá, ¿qué es? El animal, El caballo no tiene ideología, el animal, la bestia no tiene ideología, pero la persona tiene ideología. Luego, la Biblia dice que la mujer se sienta arriba de la bestia y arriba de las cabezas, así que sabemos que hay una relación intrínseca entre la bestia y las cabezas. De hecho, las cabezas son las cabezas de la bestia. Pero nos dice siete por este tema de la visión panorámica. ¿Y cuál era la otra? Dispensacional. Creo que era dispensacional. La panorámica es aquella que comienza en el reino uno y termina en el reino 7. Ella, toda este periodo, es el periodo de la bestia. Pero la parábola es tan buena, Apocalipsis 17 es tan buena parábola, tiene tantos componentes, tiene tantas partes, que luego nos dice, sí, es una sola bestia, refiriéndose a esto. Yo creo que lo borré. Yo aquí tenía la montaña, ¿se acuerdan? Y la estatua. La bestia es esa estatua. La bestia es otra representación de aquella estatua que pasa por diferentes fases. Solo que aquella estatua era solamente, nos fue útil solamente para entender Babilonia, Medo-Persia 2, Grecia 3, Roma imperial 4 y Roma papal 5. Ahora el símbolo de la bestia ha venido para contarnos la historia de las otras dos fases faltantes. Y por eso cuando nosotros fuimos a Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es. Esa frase por sí mismo es muy confusa porque ¿cómo la bestia va a ser y dejar de ser si la bestia es desde el 1 al 7? ¿Cómo puede la bestia dejar de ser si ella es los reinos del 1 al 7? Es ahí donde tenemos que cuestionarnos en la capacidad no, intercambiable que hay entre las cabezas y la bestia. Y nos vemos obligados a entender que lo que dejó de ser, porque aquí dice era y no es, y cuando dice ha de subir, usó palabras diferentes. Lo que debía haber dicho, si siguiera con el mismo contexto, es era, no es, será. ¿Dónde yo pongo el era? ¿Dónde hemos puesto el era? Y esto ya no es ni siquiera algo del movimiento, esto es adventista. En las siete fases que tenemos aquí, ¿dónde queda la palabra era? En la quinta, En la quinta. Es, será. Hay todo un trabajo para poder decidir dónde queda el es, pero no es muy complicado saber, porque sabemos, en fin, se ha colocado el tiempo del fin aquí, tiempo del fin. Eso es lo lindo de los dos libros, ¿no? De Daniel y Apocalipsis, que uno de ellos termina en el quinto, que es el de Daniel, ¿no? Y luego Apocalipsis es el que va a reabrir esa historia. Todo termina con la herida mortal del quinto reino. Algo le ocurrió al quinto que muere, pero resulta que en realidad no es que murió el quinto, porque también el cuarto murió y el tercero murió. Todos murieron. Uno mató al otro, de hecho. Aquí Apocalipsis 17 nos está diciendo que ni siquiera es que murió el quinto reino. Algo le acontece a la mismísima entidad de la bestia. Dice, era y no es, pero será. Entonces el tiempo del fin comienza con el sexto reino.
Eh, y ahí voy a lo siguiente. Si vuelvo al 13, ¿recordamos qué ocurrió aquí? ¿Cómo nosotros hemos llamado a la bestia Apocalipsis 13 aquí, justo antes de, enseguida después del tiempo del fin? La hemos llamado Cordero. Entonces, cuando venimos aquí, nosotros sabemos que lo que estamos hablando, déjenme borrar esta definición por ahora, nos damos cuenta que de lo que estamos hablando es que en el 6 yo no puedo mezclar, esto está mal, no se puede mezclar la parábola del 13 con el 17. Es confuso, no es que esté mal, pero sabemos que una y otra se están superponiendo si las vemos así. Esta es la fase del Cordero, porque comienza en el tiempo del fin. Pero lo que yo creo que es importante saber es que no necesitábamos traer otro capítulo para saberlo, sino que sabemos que paró en el quinto, sabemos que en algún momento era, en otro momento es, y en el otro momento volverá a ser. El libro Apocalipsis por sí solo ya nos dice que el número 7 es el número de plenitud. Se completa aquí lo que se tenía que completar. Y hay un periodo donde no es, un periodo donde es y un periodo donde será. Son tres periodos. El será es el último, queda en el 7. El es, que era la fase del medio, queda en el 6 porque tienes que ponerlo atrás del será. Y luego el era queda de último, atrás, en el quinto reino. Entonces, en el quinto es donde la bestia muere. Pregunta, si yo hago una flecha hacia abajo aquí de muerte en el quinto, ¿cuándo, ¿cuándo debo poner la flecha hacia arriba de resurrección? Porque murió. En el 7. Cuando comienza el 7 aquí. Aquí resurge. En este periodo quedó muerta, quedó dormida, quedó en ningún lugar. No importa. Algo con la entidad llamada de la bestia dejó de existir en el 6. Entonces, la mujer es una entidad con ideología. Y pregunto, dice el 9, he aquí que hay mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué creen ustedes que le pasó al 6? ¿Por qué está muerto? Pero ¿qué es lo que está muerto? La bestia, ¿no? O, Dice la bestia. Porque no tiene control político sobre, sobre el Estado. Estaba en la fase de Cordero. Es porque está en la fase del cordero. Pero en nuestra simbología, lo que está ocurriendo es que eh, la bestia, ¿será que es que no hay una mujer que le controle en ese caso? exactamente, es una respuesta, es sí y no, pero ahí yo no voy a tener tiempo de entrar. Lo que yo quiero que sí veamos es que la bestia se convierte en simplemente la mejor frase para ser usada a la hora de referirse a la unión de la bestia con la mujer. Ahora la entidad llamada bestia es la bestia y la mujer. ¿Ibas a intervenir, César? ¿O se levantó Sí, la mano? era pregunta sí, ok, entonces ya va. Sí, porque entonces así necesito, esa era una duda que yo tenía, pero no sabía cómo expresarla. Entonces, a ver, porque por eso yo pregunté, ¿murió la bestia, no? Y tú me dijiste que sí. Y luego en mi mente yo lo único que pensé es, bueno,
¿cómo es posible que esta bestia esté muerta en el sexto? Y lo que se me ocurrió fue que entonces es porque, claro, no hay una mujer que le controle. Y ahora tú me estás diciendo que la bestia, ese concepto, es la unión de la mujer y la bestia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo así? Ahora no entendí. Entonces, Creo bestia y que la mujer. Pero bestia, explícame otra vez. que la bestia, o sea, la unión de la mujer y la bestia, que estuvo sentada sobre la bestia desde el reino uno hasta el reino 5 ha sido bajada al final del reino 5. Estuvo sin bestia durante el reino 6, pero sigue habiendo una bestia, solo que sin la mujer. Y a eso se le llama era, es y será. Ah, no, yo dije es y la palabra es no es. Perdón, confusión ahí. Yo tuve que haber colocado no es, era, no es y será. Es decir, estaba arriba de la bestia, por un periodo no estuvo arriba de la bestia y en el siguiente periodo volverá a estar arriba de ella. ¿Eso se entendió? ¿Qué pregunta tienen hasta ahí? Yo creo que aquí podría ser un buen momento donde paramos para que el video no se haga largo y en el siguiente doy unas palabras más o menos de conclusión a donde quería llegar y podemos hacer algunas preguntas más. ¿Qué te parece, Jess? Porque me pidieron que el video no se haga más de 1 hora y 15. Ok, perfecto. Entonces, si quieres, cerramos en oración y ya anunciamos en cuánto tiempo nos volvemos a ver. Dale, está bien. Yo estoy bien para que comencemos si quieres enseguida, si no, bueno, avísame, como Ok. les quede mejor. Eh, Yo creo que enseguida, para mí, no ok, sé ya tú, ¿no? lo discutimos. Si quieren, Lili, ¿tú Dale. puedes cerrar con oración? Ok, bondadoso Dios, que está en los cielos, muchísimas gracias por permitirme reunirme en esta hora para repasar tu palabra, para repasar los mensajes que nos has traído, para reunirnos, prepararnos para ver tu segunda venida y enfrentar los acontecimientos que están pasando en el mundo. Gracias por Pedro, que ha tenido a bien compartir este estudio con nosotros. Y gracias por todo este espacio tan lindo que nos has permitido tener. Síguenos acompañando en el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.